Y ahí es donde vamos a responder por lo pronto a esta pregunta puntual, amén de a otras cuestiones de qué está pasando que, no sé, que Claudio instaló, pero no pudo capturar un archivo. Así como una señorita, me acuerdo que la clase pasada me dijo eso, no puedo abrir un Excel. Y eso lo tienen que poder terminar de saber hacer hoy. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a modo de presentación. Lo comento ya. Vos en algún momento entraste por alguna de las tres opciones, si no más, le estoy hablando a Claudio puntual, pero a todos en general. Uno entra acá en obtener datos y elige el tipo de dato, en este caso, cliquea acá, Excel, va a la ruta donde está su disco duro o su server o su control remoto de la empresa de donde quiere importar datos y captura el archivo. Así como también les había dicho que cuando ya tienen el archivo cargado por primera vez, Perdón, Guillermo. sí, En realidad el archivo aparece. El problema es que aparece tres opciones: transformar datos, cargar y actualizar. bueno. Y no sé cuál de esas opciones. Bueno, la pregunta era esa. Lo comento ya, pero va a haber gente que no lo va a terminar de entender. Como insististe, lo comento. Transformar es cuando vos querés abrir el archivo normalmente por primera vez o cuando todavía no estás seguro de que está pipí cucú para seguir con el proceso post extraer, transformar. O sea, tenés la E de extraer, la T de transformar, pero la L de load de cargar todavía no está seguro. ¿Por qué? Y bueno, porque tuviste que irte a dormir, era la 1 de la mañana, tenías mucha tarea de limpieza para ese archivo y todavía no pones la mano en el fuego. Porque recordemos que todo lo que pasa de Power Query a Power BI, una vez que yo no lo limpié, o no lo puedo limpiar a Power BI, o me cuesta el triple, por no decir, es más probable lo primero que lo segundo, o no lo puedo limpiar en Power BI, porque yo voy a trabajar con 1.000.000 de datos, o con 100.000 datos. No voy a trabajar con este archivito que yo les digo a ustedes ya pueden, los que ya instalaron, ya pueden ir trabajando con un archivito que ustedes mismos graben de 10x10. Entonces, ahí es cuando hacen ustedes la primera de las opciones. Y actualizar es el otro extremo. Yo sé que está todo pipí cucú y entonces lo único que sé es que no lo laburo hace una semana y en toda esta semana hubo un montón de cambios en ese archivo. Entonces aprieto el botón actualizar. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Bueno, sí. Espero que el resto algo haya entendido y si no, no se preocupen porque lo vamos a ver más detenidamente en forma práctica hoy. Entonces, repito, vimos esto, ahora vamos a ver muy rápidamente los slides sin comentarlos y vamos a meter en estos dos niveles. Así como hicimos la introducción a Power BI, introduciremos a Power Query, introducción a Power Query e importar datos externos. Porque el gran meollo de Power Query va a estar en estos dos, en cómo transformamos la famosa T de transformar consultas para Power BI o algo más sofisticado que esto. Igualmente, repito, es un curso inicial. De acá veremos un determinado porcentaje de transformaciones básicas y acá veremos un determinado porcentaje de transformaciones avanzadas. Las que yo considere más típicas, más habituales, más generales, que se suelen presentar
más frecuentemente con las suciedades más típicas con las que uno importa datos de un motor o de un sistema de gestión o de un Access o de un Excel o de un PDF, como me preguntaban también, me acuerdo el otro día. Bueno, esto ya lo vimos. Simplemente la diferencia entre los tres posibilidades de Power BI y que nosotros, sabiendo esto, sabemos el 95% de todo esto. Obvio que para las grandes empresas lograr esto, o sea, lograr aparte de publicar, compartir, es la gran diferencia. Entonces, por eso es importante esa inversión de $10 por puesto de trabajo, y que para una gran empresa yo le decía que no era plata y que realmente justificaba agregarle ese pequeño 5% de chiches que se logra con Power BI Desktop. Pero el desarrollo se hace tranquilamente en Power BI Desktop. Se suele hacer en Power BI Desktop. Este es el proceso. Voy a tomar algo, vayan leyéndolo. Esto es lo que vamos a hacer en el curso. Estas eran las 4 funciones que uno podía asumir respecto de la herramienta. Normalmente nosotros vamos a jugar a ser diseñadores de todo, de modelos de informes, no solo de los informes. O sea, no vamos a hacer dashboard. Si bien hay empresas que, pymes inclusive, que tienen Carlitos, que hace extracción de datos, porque sabe constantemente si cambian o no cambian las direcciones, las rutas. Bueno, otro que es el experto en transformación de datos, otro que es el experto en modelado, y otro que es el experto en los informes propiamente dichos. Ustedes hoy lo vamos a hacer. Cuando arrancamos el programa, arranca así. Y ya sea Claudio o alguno de ustedes que no habló, en algún momento quiso obtener datos. Entonces, para obtener datos, se vino acá o directamente acá si sabía que era un Excel. Y ahí cuando le aparecieron, empezó a rutear y encontró el archivo ventas, que es el archivo que quiere cargar, resulta que no sabía cuál de las opciones usar, que es lo que vamos a ver ahora. Y ahora habíamos empezado a ver, ¿se acuerdan? Muy rápidamente el menú, todo este menú, y tener presente dónde estamos posicionados. En el lienzo principal, en los datos que hasta ahora tengo cargado en mi PBX. Acuérdense que PBX era el formato del proyecto que albergaba todos los datos, todo el modelo y todos los dashboards que yo haya creado hasta ese instante. Y digamos que el corazón, cuando se trabaja con 2 o más tablas, es el modelado o las relaciones entre las tablas. Si esto no está bien, en realidad, si la limpieza está mal, por más que esto esté bien, no sirve para nada. Y si esto está mal, por más que la limpieza esté bien, el dashboard no sirve para nada. O sea, de atrás hacia adelante es una exigencia que es un prerequisito para la etapa siguiente de las que vimos recién que debemos seguir en el proceso. Esto era las opciones que teníamos dentro del menú archivo. Estas son las opciones que tenemos para el inicio. Vamos a ir viendo muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas. Sirve básicamente para acceder a datos externos, insertar a objetos especiales. Modelado es el corazón que yo le decía. Con modelado yo llego bueno, estaba muy atrás. Bueno, al grafiquito de estrellas. No lo voy a mostrar más, o lo voy a copiar de vuelta. Bueno, o me lo pasé. Bueno, voy para adelante. A la relación entre tablas, a ese dibujito lindo
ver, bueno, son miles de chiches que tiene el programa para, una vez que yo ya tengo el dashboard en mi tapiz principal, poder en realidad modificar el fondo de pantalla, etcétera. Y acá tenemos el primer paso, que es obtener datos con los diferentes formatos que permite el programa. Estas eran las 3 zonas. Acá teníamos cómo se veía un proyecto ya avanzado en la zona de informe, un proyecto en la zona de datos, con uno de estos archivos que se están utilizando acá, y acá estaríamos viendo la zona de modelado de relaciones que estaba buscando hace un ratito, que es esta. Bien. Y ahora sí entramos en tema nuevo. Bien. Nosotros, y respondiendo ahora sí puntualmente a la pregunta de Claudio, cuando obtenemos datos, nos aparece un sinnúmero de datos, un sinnúmero de formatos, y nosotros elegimos dentro de archivos, por ejemplo, por eso está grisado, un Excel. Y normalmente, como es la primera vez, transformamos los datos. ¿Qué es transformar los datos? Llegar a Power Query. Hoy ya, en un ratito, voy a abrir Power BI y vamos a ver esto en la práctica, con un set de datos que yo elija al azar, digamos. Y entonces, yo tengo la posibilidad de, como cuando abro Power BI, aparezco, lo vamos a hacer ahora, en simultáneo. Bueno, no sé si están viendo acá el mouse mío. Uno de los accesos rápidos que yo tengo es Power BI. Quien aún no lo instaló, después de instalarlo, le va a salir estas barras crecientes con este logo de Power BI. Este es el centro, y esto es lo que yo le digo el lienzo principal en donde aparece, con los 3. Ahora estamos viendo, bueno, estamos viendo también archivos que yo estuve trabajando estos días, pero lo voy a sacar. Entonces, normalmente ustedes la primera vez, ojo con los micrófonos, gente. Ayúdenme ustedes con el chat, chicos. Bueno, les decía, va a aparecer esto vacío y normalmente vamos a estar acá, en vista de informe. Yo puedo ir a vista de datos, voy a estar vacío porque no cargué nada, y puedo ir a vista de relaciones o modelo, que esto es un ejemplo, no es nada real, fíjense que son todas rayas vacías, y está vacío. Muy bien. Entonces lo primero que hago... Guillermo, ¿le puedo hacer una consulta? Buenas tardes. Por supuesto, sí. Mi nombre es Carolina. A mí me quedó una duda porque lo bajé también en el trabajo y quería saber. Me pedía una cuenta, que es lo que usted mencionó antes, una cuenta, y a mí soy una de las que no me deja poner mi mail personal de Hotmail, por ejemplo. Entonces, en el trabajo lo puse con el mail del trabajo y me dejó. Ahora, si yo quiero usarlo acá, por ejemplo, y quiero guardar los trabajos que voy haciendo sin iniciar sesión, no voy a poder. ¿O sí? Sí, porque vos podés... ¿vos estás trabajando en relación de dependencia o como asesora en una empresa? No, lo quiero empezar a utilizar en la empresa y por eso estoy haciendo el curso, pero... Perdón, ¿tu nombre cuál es? Recuérdame. Carolina. Carolina, ¿vos estás trabajando entonces con relación de dependencia en una empresa? Sí. Bueno, en esa empresa vos tenés un correo empresarial. Sí. Bueno, instala el mismo Microsoft Power BI en tu casa con ese correo y esa clave empresarial. Sí, hoy lo hice eso. Pasa que primero lo instalé acá y después lo instalé en el trabajo. Dije, ya fue, en el trabajo lo instalo con el del trabajo, y acá quería saber, digamos, si yo, por ejemplo, para probar en las clases, si tenía que iniciar sesión o no, si se guardaba o no el trabajo. Ahora ya lo abrí con el mail del trabajo acá también.
Sí, sí. Esa era la duda, saber por las dudas. Sí. Listo. No hay problema. Genial. Gracias. Esto cambió, le explico. Son cambios, vieron que yo les dije no se obsesionen por los cambios habituales, porque cambia todos los meses, o sea, se actualiza todos los meses, pero en algún momento, yo recuerdo, ahora se ve que son más estrictos, lo único que piden es una cuenta empresarial. O sea, es gratuito, hay gente que está haciendo, me consta, muy buen progreso profesional, solamente asesorando e instalando proyectos Power BI en las empresas, y lo único que necesitan es una cuenta empresarial. Bueno, si no es una empresa, bueno, habiliten, créense una pyme. O sea, no tiene costo. Uno puede crear una cuenta carolina.com.ar. ¿Me explico? Sí. Habilitás un sitio que ni siquiera lo usás. Yo personalmente, mi sitio es decorativo. Tal vez porque yo ya vengo desde hace mucho tiempo, pero yo más que nada tengo un sitio porque se supone que uno tiene que tener un sitio, si no, no sé, no existe. Pero mis ingresos no vienen del sitio. Yo no hago marketing por el sitio. Entonces, en el caso de ustedes específicamente de Power BI, bueno, una alternativa sería esa. No sé si quedó claro, Carolina. Sí, perfecto. Perdón, Guillermo. Sí. Yo tengo una inmobiliaria. Sí. ¿Podría abrir la cuenta a nombre personal o porque ya la inmobiliaria a nombre del título el nombre es personal? No importa, pero decime cuál es el correo. Yo te quiero escribir, yo estoy por comprar una propiedad. Y me contacté con vos porque me dijeron que vos sos muy buena, me conseguís rápido, sos muy honesta. En vez de cobrarnos el 4%, como soy profesor tuyo, me cobrás el 2%. Bueno, bueno. ¿Cuál es tu correo? catalinabarreto7@gmail.com. Bueno, con todo respeto y cariño, así como yo dije que yo no uso absolutamente para nada mi sitio es totalmente ochentoso. Lo hice hace 30 años y hasta debe tener errores ortográficos y ni me preocupa. Vuelvo a repetir. Bueno, lo mismo me pasa. Pero pará. En el caso tuyo, con onda te lo digo, tendrías que pagar 2,20 pesos y que se llame exactamente como se llama, pero arroba y el nombre que le quieras dar. Yo le puse arroba minería de datos cuando era muy incipiente esta herramienta, y es un nombre que vale fortunas hoy día ese nick. En el caso tuyo, es medio tarde ahora para tener un nick en la actividad inmobiliaria, porque ya debe haber muchos piolas, pero tucasa.com.ar, qué sé yo. Inventado, o sea, entrar en la... Nos estamos yendo del tema, pero bueno. Sí, perdón. Averiguá qué sitio está disponible que tenga vínculo con la inmobiliaria y carga ese mismo correo, pero con arroba, y pagás, no sé, 1.000 pesos. Yo no sé en cuánto estará ahora la renovación mensual de un NIC. No cuesta nada. Bueno, ok, gracias. Y eventualmente hasta te sirva a vos sí, no como a mí, porque se ve que tenés una voz de una chica entre 20 y 29. Sí. A vos sí, tal vez te sirva por la vida útil restante de tu producto, y bueno, tener un sitio y pagarle a un buen diseñador para que te empiecen a llover clientes que hasta ahora no te llovían porque no tenías un sitio profesional. Bueno, volvemos acá. Entonces. Perdón, un comentario nada más. Dale. Yo instalé el Power sin problema, el Power BI, y lo instalé colocando la cuenta de mail que tenía asociada a Microsoft. Cuando instalé en la computadora hace 1000 años en Microsoft, que es @hotmail, y perfecto. Bien, por eso no soy categórico.
Si tenés una cuenta Outlook, te permite. Ojo, Bien. ojo que hay una señorita que hace 10 minutos dijo que no. Por eso, no seamos categóricos, chicos, pero prueben. Porque aparte, como les decía a alguno de ustedes, si bien desordenan un poco el curso, si hacen una pregunta de adelante, también demuestran un poco de inquietud, de motivación, y no está mal. Pero bueno, estamos en un curso grupal y yo me debo al grupo. Bien, entonces, yo puedo entrar por acá y buscar un archivo, en este caso de Excel. O puedo directamente entrar por acá y buscar un archivo de Excel. Por ejemplo, vamos a abrir este, a ver qué trae. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Piensen lo que está haciendo. Está yendo al origen y me está trayendo del origen toda la información que ese archivo tiene en su interior. Como ustedes saben, un archivo Excel puede tener una solapa o 10.000 solapas, ¿sí? Libros. Está el libro y las hojas. Bueno, acá me dice que tengo todas estas hojas. Entonces yo tengo que decidir qué traigo, y como preguntaba antes el alumno, en calidad de qué lo traigo. Si lo cargo, lo transformo o eventualmente cancelo. Evidentemente, si entré acá no es para... Entonces, acá están las hojas y acá están las tablas. ¿Alguien me ayuda a decirme qué diferencia hay entre hoja y tabla en Excel? Y de paso tomo un poquito de té y sigo aprendiendo de ustedes en qué nivel están. Y en Chicos, una hoja puede haber varias tablas. no. En una hoja está la información, digamos, por así decirlo, como cruda, y la tabla lo que hace es mostrarte los datos de manera reducida, algo así sería, para decirlo en una hoja. No. Puede ser que la tabla contiene varias hojas. No se trata de adivinar. O saben o no saben. No, el tema es así. Van a googlear, así como alguien quería googlear la clase pasada para ver algo en YouTube. Esto sí, es fácil, es como aprender la diferencia entre la palabra, no sé, igual y semejante. Seguramente si ustedes ponen eso en el buscador, en Google o en otro buscador, les va a salir una definición bastante interesante para que ustedes tengan una idea. Entonces, tarea para el hogar. Diferencia, me llama la atención. ¿Cuántos están presentes? Ayúdenme que no veo el chat. ¿Cuántos hay presentes ahora? 111. Entonces, Y de 100 personas no hay una persona. ¿Qué hacen haciendo un curso de Power BI? No, está bien. Es muy importante que ustedes... Consulta, ¿se refiere a la tabla de SQL? No. Es muy grosa esta diferencia, es muy importante. Es más, cuando sepan la diferencia, les aseguro que van a decir, oh, ¿cómo no lo supe antes? Y todo lo viejo, con un simple clic, lo van a transformar de hoja Sí, Guillermo. en tabla. Vamos, alguien que lo sabe, vamos. ¿Qué tal, Guillermo? Si sirve, comento también ahí tuve un inconveniente, porque inicialmente te cita todas las solapas, todas las hojas, y hasta que no le di una definición, un nombre a la tabla, ¿sí? Me perdía en esa entrada, sí, en qué era lo que yo quería de esos Excel. Cuando definí los nombres y le di clic, vos ahí seleccionás cuáles tablas querés que sean incorporadas al modelo.
No sé si sí. La respuesta es ni. Estás confundiendo lo que te pasó. Primero lamentablemente, a ver, una tabla es la misma hoja. O sea, si yo decido, a ver, La tabla es ordenada. perdón, si yo decido, ven que acá dice BD, tabla 4, BD, y acá dice hoja, BD. Aparentemente, si ustedes miran, acá hay un preview. Voy a sacar este clip. Y voy a sacar esto porque no sé si lo están viendo ustedes o no. Aparentemente, ustedes pueden hacer así, cargar y transformar datos, y listo. Pero es un graso error. Por eso es importante que yo me detenga en explicar la diferencia entre hoja y tabla. El Power BI, si yo cargo esto en vez de esto, cuando yo tenga que hacer la limpieza, no el E de extraer, el T de transformar, voy a tener que trabajar mucho más acá que acá. Lo explico con un simple ejemplo. Lo explico con un simple ejemplo. Si yo cargo esto, a ver si tengo suerte, a ver si tengo suerte. No, no tengo suerte. Pero créanme, espera, déjame terminar la idea. Ahora te doy paso. Supónganse que si yo cargo esto, que es la hoja, y yo tengo a la derecha de la columna K semanal, entre paréntesis 120, tengo espacios en blanco y después tengo un gráfico y después tengo la suma de los gastos que hice esta semana, o al revés, más abajo de mi último dato tengo filas vacías y después tengo de vuelta filas llenas, etcétera, 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 etcétera. Me trae todo. Entonces me trae cosas que yo quiero y cosas que yo no necesito. Mientras que esto, más que ser aparentemente lo mismo, es la hoja de datos con que yo quiero trabajar, pero específico, perdón, me equivoqué. Tengo que clicar acá. Es específicamente los datos que yo quiero, sin eventual basura que pueda llegar a ver hacia la derecha o hacia abajo de la hoja que no tiene nada que ver con el modelo de BD, base de datos, que yo quiero incorporar a mi modelo. En síntesis, una tabla, cuando ustedes cliqueen, y si yo me acuerdo, les voy a tomar examen los primeros 5 minutos, a ver que me expliquen la diferencia entre hoja y tabla, en palabras muy ordinarias, porque yo quiero que ustedes lo refinen, es la hoja, pero con muchas, primero, mejor predispuesta para ser usado en Power BI. Y aún, no entrando en Power BI, con 10.000 funcionalidades más potentes dentro de Excel. En síntesis, a partir de mañana, como dice la canción, lo que yo les sugiero, primero que googleen, después que se convenzan y después que barran todos los archivos que habitualmente ustedes usan con Excel y transformen esta hoja en esta hoja. Este dibujo es el dibujito de una tabla. Este dibujo es el dibujo de una hoja. Acá tengo desde la fila 1 hasta la fila 1.000.000 y desde la columna A hasta la columna Z, 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 me interese o no me interese la información. Mientras que acá tengo exclusivamente lo que a mí me interesa. Independientemente que después estará en mí, si yo ya cargué esta información, si yo, en este caso, la voy a querer transformar, obviamente, porque es la primera vez que la cargo, y voy a tener que, a pesar de ser una tabla, eso no me garantiza que los datos estén
óptimos para ser procesados en Power BI. Pero sin duda que esto va a ser traer basura, más trabajo y más confusión a mi Power BI. Sí, alguien quería hablar y yo le interrumpí. Sí, yo te quiero hacer una pregunta, Guillermo. Dale. Para entender, porque yo veo que a vos te aparecen hojas y te aparecen después estas tablas que estoy tratando de entender. Yo bajé un archivo que tiene una sola hoja. ¿Está bien? ¿Sí? Y esa hoja que tiene muchísimos registros, me dice al lado, los datos de la vista previa se truncan debido al límite del tamaño. Después no me aparece ninguna tabla abajo. Bueno, porque justamente, ¿qué les dije yo como tercer paso que tienen que hacer? Googlear y aprender la diferencia entre hoja y tabla. Una pregunta. Convencerse de que nunca más dejen de hacer, mírenme a mí ahora, cada vez que crean una nueva tabla, o por única vez cuando trabaja con una tabla vieja, con una hoja vieja, sea 1 o 10 dentro de un libro, y transformarla en tabla, con un check. Eso va a hacer que nunca más te pase lo que te pasó. No, es que no la transformé, yo todavía ni la cargué ni la transformé. Pero ¿cómo la vas a transformar si yo veo que de las 100 personas nadie supo decirme que es una tabla a diferencia de una hoja? Por supuesto que no la transformaste. Por eso decidí invertir 10 minutos de la clase de Power BI para explicar algo de nivel inicial o intermedio para no sensibilizar mucho. ¿Puedo hacer una pregunta? Todas. Si entendí lo que estaba diciendo. O sea, para que me aparezca opciones de presentación y me aparezcan las tablas sugeridas, dentro del archivo que voy a cargar, antes de hacerlo tengo que tener la tabla en ese archivo. Antes de hacerlo, tenés que haber ido al Excel que sabés que vas a calcular, déjame terminar, para Power BI, transformar, suponete que no es la hoja BD, es la hoja general, la que sea, y acá no figura la hoja general. Entonces venís acá, vas a la hoja general en Excel, y haces, cuando sepas cómo hacerlo, me niego, me pongo orgulloso. ¿Cómo hacerlo? Si no lo saben, si no lo encuentran, o si tienen fiaca, lo explico yo el martes, chicos, pero despierten el espíritu investigativo. Ahí sí, es como están en un abecedario, en la K, y hay algo de la B larga o de la C de cama que no saben. Entonces, investíguenlo. Ahí sí vayan a YouTube, porque se saltearon mucho, estuvieron mucho trabajando en forma estándar, repetitiva en Excel, y no se formaron bien. Con onda lo digo, chicos. Gente, para que no. Está bien, o sea que por cada hoja que yo tenga dentro de un libro de Excel tengo que tener una tabla. No, digámoslo de otra manera. En principio sí. Si querés ser higiénica al estilo Guillermo, sí. Pero ahora, en el entorno del curso, por cada set de datos, yo sepa que voy a trabajar, a practicar con Power BI, previamente grabar dentro de Excel ese set de datos como una tabla. Una tabla, listo. Y te va a costar 20, 30 minutos encontrar el Google, qué sé yo, y 1 minuto, pero con toda la furia, hacerlo en Excel y grabarlo. Ojo, repito, para aquellos que después del curso no sigan el mundo de Power BI, trabajar con tablas en vez de trabajar con hojas es darle a Excel un 20, un 30% más de funcionalidades de las que tiene. No es moco de pavo esta falta de conocimiento de lo que es una tabla a diferencia de una hoja. Listo. No, está bien, la hoja vos tenés un montón de fórmulas y cálculos y para No, en la tabla también. Miren, es más, si quieren y tienen tiempo, ya que es fin de semana, aparte de hacer lo que les dije, googleen diferencia, pongan Excel más diferencia entre hoja y tabla, y van a ver como miles y miles y miles de cosas que les aporta la tabla que no les aporta la hoja. Perfecto. O sea, son muchas las cosas. Y es parte de un curso de Excel, gente. Bueno, sí. Me meto a transformar, ¿y qué es lo que hace?
se mete automáticamente en Power Query. Porque recuerden que el proceso del trabajo de un diseñador es primero extraer, después transformar y después cargar. Estamos en transformar, en donde nos va a llevar la mayor parte del tiempo el trabajo. Y acá yo tengo una visualización del nombre de la tabla, que yo podría cambiarla. Todo lo que yo hago en Power Query no afecta el origen. Todo lo que yo haga en modelado no afecta a Power Query. Todo lo que haga en Power BI no afecta a Power Query. Por eso se dice que si hay errores estándares, rutinarios, tal vez conviene hacerlo acá dentro de la mejor limpiadora del mundo que es Power Query. Pero si hay errores por única vez o excepcionales o lo que sea, conviene hacerlo en origen. O sea, todo lo que hagan en origen, yo después lo voy a capturar bien en Power Query y todo lo que yo haga bien en Power Query lo voy a capturar bien en Power BI. Es una cadena. Bien. Esta es la zona de las tablas que yo voy a ir cargando. Yo podría ir ahora, no es el objetivo de la clase de hoy, ir de vuelta a nuevo origen y obtener un archivo PDF, como alguien me decía, no viene al caso. Y lo que vamos a aprender con el correr de las próximas clases es a manejar este menú, la mayor cantidad de funcionalidades. Acá está el set de datos. Normalmente me trae los primeros 1000. Yo puedo tener más que 1000. Si miran acá, ¿llegan a ver esto? Alguien que lo lea por mí, por favor. No, sí. ¿Qué dice? ¿Qué dicen dónde, Guillermo? Vemos una planilla de... Mi mouse, ¿no lo ven? Acá. Sí. Sí. ¿Qué dice acá? Generación de perfiles de columnas basada en los 1200 primeras filas. Generación de columnas basada en las... Muy bien, muy bien. Las primeras veces... Lo que pasa es que se ve muy chiquito. No, está bien. Lo que pasa es que es por la garganta, no es por otra cosa. Entonces, vuelvo acá. Sepan que cuando ustedes cargan un objeto, una consulta, una tabla hacia Power BI, por default, por omisión, carga las primeras 1000. Pero si yo estoy en una etapa inicial de trabajo de proyecto, ni loco acepto esto. Aprieto botón izquierdo y paso de acá a acá, a que me cargue los datos completos. Bárbaro. Y después sí, cuando yo ya superé esta etapa y ya estoy trabajando con modelado o con generación de dashboard, no tiene sentido que me previsualice más de 1000, porque yo ya sé que esta tabla está pipicucú, que está perfecta. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Esto es muy importante. Sepan que la primera vez y siempre carga 1000, pero las primeras veces hasta que yo no recorra todo esto y me dé por satisfecho que está bien, de acuerdo a las transformaciones básicas y avanzadas que vamos a ir aprendiendo a hacer ahora, recién ahí yo vuelvo a dejarlo siempre en que me cargue las primeras 1000, porque si no, supóngase que tiene 1.000.000 de registros de la tabla, no va a tener sentido que me previsualice el 1.000.000, porque voy a tardar mucho tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Y acá se produce el milagro. ¿Qué es el milagro? Es todo lo que yo les vaya enseñando en transformaciones básicas y avanzadas en los capítulos que estamos ingresando, es un simple clic, o 2 clics, o 3 clics,
eso se va a ir generando acá y cada vez que yo capture este archivo, todo esto se va a procesar automáticamente. Entonces no hace falta que yo limpie a la tabla 4, entre paréntesis, BD, toda el mismo día, porque tal vez es muy complicada, o tal vez tuvo poco tiempo, o tal vez empecé a la noche, y entonces termino hasta donde quiero terminar, y mañana vuelvo a abrir la tabla y sigo limpiándola. Esta zona es lo más parecido a lo que ustedes conocen, o algunos de ustedes, porque no sé si todos, a las macros de Excel. Obviamente mucho más potente, obviamente mucho más sofisticada, y es más, para cursos avanzados, todo esto se puede sofisticar mucho más y uno se puede meter en el lenguaje. Así como Power BI, vamos a ver lenguaje DAX, que yo les había dicho que era lenguaje Excel, más un montón de otras funciones. En Power Query hay otro lenguaje, que es el lenguaje M de mamá, que en realidad es lo que hace cada uno de estos procesos. Fíjense que si yo voy acá, esto es lo que hice yo sin darme cuenta cuando ruteé a mi disco duro. Navegué, obtuve los datos, llegué hasta acá y yo ahora puedo limpiar los datos. Por ejemplo, ¿qué veo? Veo que la primera fila me la duplicó. Por el motivo que fuere, no importa. Entonces yo les voy a enseñar cómo eliminar la primera fila. O tal vez cómo pasar la primera fila al encabezado de cada una de las columnas. O si yo veo que, por ejemplo, esta columna tiene un formato ABC 1, 2, 3, significa que tiene un formato que no sé de qué se trata. Fíjense, está totalmente desorientado para todas las columnas. Yo tengo que saber definirle a esta columna, que es una columna de fecha, y a esta columna, que es una columna numérica. Y de estas limpiezas, que son un clic y son por única vez, son las que se van a ir generando acá por única vez. Esa es la famosa transformación con consultas básicas y avanzadas que vamos a ir aprendiendo. ¿Para qué? Para que después, cuando esté todo bien, cerremos y aplicamos, y ahí automáticamente vamos a pasar de Power Query a Power BI para complementar el trabajo con modelado y generado de visualizaciones. Ese es todo el proceso. Cargar archivos, llevarlos al modelo, limpiarlos, que es donde más tiempo nos va a llevar normalmente, y después cargarlos a Power BI. Lo vamos a hacer aunque traiga basura. Me dice aplicar los cambios, porque supuestamente hubo cambios. Ahora, Una pregunta, Guillermo, ¿ahí nos falta como establecer como las relaciones que yo quiero entre los datos o no? ¿O no hay nada? no, eso lo haces, acordate de estas 3 dibujitos, por eso yo hincapié al principio. En el de abajo sería, ¿no? Se hace eso. Perdón, En el último se hace, en el que está abajo de todo, ¿no? Sería. Sí, señorita. Ok. Entonces, yo termino de cargar todo, el lienzo está vacío porque todavía no hice nada, pero ahora mis datos tienen información y en mis tablas, por ahora hay una sola tabla. ¿Vale? Yo la agrando, y si acá hubiera más tablas, me las hubiera traído acá. Y yo empiezo a generar las relaciones de una manera muy sencilla, muy sencilla. Yo no tengo que ser diseñador gráfico. ¿Ok? Y acá yo tengo la tabla, si le doy clic, veo los campos. Abro y cierro.
Pero digo, perdón, vuelvo con lo mismo. Digo, acá no aparece nada porque todavía no establecí relaciones. Porque No, acá no aparece nada porque no hiciste ninguna visualización. Acá es improbable, con este ejemplo básico. Muy básico, no, menos que básico. Yo quise mostrar la interfaz visual para que no se pierdan cuando ustedes carguen un archivo. Ok. Este es un ejemplo pre-básico donde vos tenés una sola tabla, entonces no vas a hacer relaciones entre tablas. Ah, ok. Y para volver al Power Query. Excelente. Lo habíamos dicho y lo refuerzo. Transformar datos. Porque supónganse que hacen un dashboard y no le da. Ustedes saben que tiene que darle 8.000. El total de ventas o el total, no sé, este es de un grupo de atletismo. Entonces, con transformar, vuelvo acá y digo, no, está mal. Tengo que crear una columna que sea la diferencia entre esta columna y esta columna. Bueno, lo haré en Power Query o en Power BI de acuerdo a los patrones que también les voy a ir enseñando. Muchas gracias. Este es el proceso básico. Yo ahora lo que quiero hacer es archivo. Y quiero enseñarles algo que lo vamos a repetir, pero que normalmente uno se confunde. Diferencia entre cerrar y aplicar, aplicar y cerrar. Cerrar y aplicar es cuando quiero terminar de limpiar y ver cómo impactó esto en Power BI. O sea, de acá me voy a Power BI, que es lo que hice recién. Aplicar es todo lo que hice hasta ahora, quedarme acá y aplicar los cambios. Y por último, cerrar, bueno, es cerrar este archivo. En síntesis, yo me voy a ir ahora acá, voy a hacer archivo nuevo, voy a crear un nuevo proyecto que ya lo tengo avanzado y con esto voy a terminar para dejar el resto de la clase para ir enseñándole tips. Este es un archivo, es un PBX, más que es un proyecto, así como se llama, que estoy trabajando. Entonces yo, antes que se distraigan con el tamiz holográfico, quiero que vean, miren, toda la limpieza que yo le hice. Y esto lo hace cada vez que lo carga. Entonces yo, en origen, que tengo no sé cuántos datos, voy haciendo un montón de cosas que tienen un diseño determinado, porque así es como me llega del usuario final, yo lo capturo, lo actualizo y directamente cierro y aplico. Entonces, aparezco en... Este es un chiche nuevo que apareció, no sé si lo van a tener ustedes o no, pero tiene que ver con que uno puede pausar o no pausar para que sea más rápida la visualización de los objetos visuales. Esto lo muestra rápido y esto demora un poquito más. Fíjense que tarda un poquito. Bueno, aparentemente para ustedes no será tardar, pero cuando uno trabaja con millones de registros, es tardar. Entonces yo no pausé y los obtengo. Entonces, esto es lo que yo les decía. Yo puedo tener en una primera hoja una visualización macro de cómo está funcionando. Esto es el análisis de un grupo de
de runners. Bueno, un personal trainer que trabaja con un grupo de runners me hizo hacer algo, un trabajo, se lo estoy haciendo, y bueno, yo tengo esos datos, él me los va suministrando una vez por semana, y yo voy haciendo acá una información general, y acá diferentes tipos de análisis de gráficos para no ponerlos todos en una hoja. Cada uno responde a una necesidad que el usuario final me ha pedido. Pero el meollo está. En este caso es una sola tabla relacionada con una tabla de calendario. Y acá sí, cuando yo voy a lo que me preguntaba la última señorita, yo tengo una tabla de base de datos y una tabla de calendario. Y acá me voy a detener antes de pasar a conceptos teóricos. Fíjense que la tabla de calendario es 1 y la tabla de base de datos es mucho. ¿Por qué? A ver si, yo ya lo dije en forma teórica. ¿Alguien me lo puede decir? A ver si me ayuda mientras tomo algo. ¿Nadie? Bueno. Ni más ni menos, una tabla de calendario donde puede tener, vamos a chusmear, vamos a ir a los datos y vamos a marcar calendario. ¿Me van siguiendo todos? ¿Eso sí? Sí, Guillermo. Bueno, sí. Marco calendario. Fíjense. Es una tabla auxiliar. No, pero no es porque es una tabla auxiliar. Es porque es una tabla que no tiene duplicados. Por eso es 1. Fíjense, no hay duplicado. Yo le voy a ver si con control 1, yo tenía una manera de grande. Fíjense. Ups. Esperen que, ahora sí. Esta tabla arranca del 18 del 6 del 2002. A su vez, de ese campo yo le creé un campo año, un campo mes y un campo cuatrimestre. Porque a mí me interesa, a mí no, al usuario final le interesó hacer un análisis por meses, por cuatrimestres y por años. Porque, bueno, los atletas al cual él asesora y supervisa, les hace el seguimiento de cómo están evolucionando de acuerdo a esos periodos. Muy bien. Entonces, ¿por qué del lado calendario? Control 1 de vuelta. Ahora sí. ¿Por qué del lado calendario hay un 1? Porque tengo prohibido tener registros duplicados. ¿Se acuerdan? Como el archivo productos, como la tabla clientes, como la tabla proveedores, como la tabla marcas, como la tabla países. Si yo tengo duplicados, en Power Query, como me preguntaban recién, cuando yo cargo esas tablas en transformar datos, tengo que limpiarlos, si no voy a tener problemas. Y cuando quiero relacionar, por ejemplo, tengo atletas de diferentes países, que no es un análisis que me está pidiendo el usuario final, pero si los tuviera, y tengo una tabla de países donde Argentina está una vez con G y otra vez con J, voy a tener problemas. Y no se me va a crear la relación. Porque la tabla de países, imagínense que está acá, va a estar suelta, sin la posibilidad de relacionarla con BD. Entonces yo voy a sospechar, ¿qué está pasando? Me voy a transformar datos, visualizaré en transformar datos la tabla de países y detectaré que de los 20 países que tengo, Argentina está mal escrita una vez. Y yo decidiré si la corrijo en Power Query o si es un solo alumno, un solo atleta que el usuario, el personal trainer tiene, que lo corrija para Carlitos, que sin querer se lo puso como
Y listo. Y por último, por una cuestión de higiene, sépanlo, para dentro de 5 clases, en el último tercio, es aconsejable crear una tabla de medidas, una tabla de funciones, una tabla de lenguaje DAX. ¿Para qué? Primero, para que las encuentre rápidamente, y segundo, porque las medidas yo las puedo usar en cualquiera de las tablas que yo vaya creando. A diferencia de Excel, cuando yo creo una función en una hoja, por más sofisticada que sea, es propia de esa hoja. Mientras que las medidas son comunes a todo el proyecto. Y cada una de estas es el nombre de una medida diferente, que después veremos cómo se crean. No sé, no va a ser este justo el ejemplo que vamos a desarrollar, pero vamos a aprender a crear medidas y a crear una tabla de medidas para que prolijamente no duerma ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, porque después no vamos a saber dónde encontrarla. Es una cuestión de higiene, es como crear carpetas en Excel. Ustedes me imagino que si son prolijos, no sé, las carpetas de un cliente, si son asesores de temas, la tienen en un lugar y de otros clientes en otro. ¿Preguntas o sigo? Bueno, por ahora cierro, no guardar, cierro, no guardar. Vuelvo al Power. Guillermo, Sí, escucho. sí, mi nombre es Federico. Yo tengo una consulta para hacerte. Voy a simular así algo entendible. Yo cargo, por ejemplo, levanto en el lienzo, levanto una hoja de cálculo Excel, cualquiera, con datos simples, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Sí, entonces después paso a la parte de transformar esa tabla que me levantó. Sí. ¿Sí? Ahí empiezo como aunque vos sepas, perdón, aunque vos sepas que esté limpia, porque esto le va a pasar a más de uno de ustedes, y van a querer ir a modelar o hacer un grafiquito. No, chicos, jueguen, borren, limpien, cambien el título, eliminen una columna, o sea, todo lo que vayamos aprendiendo, practíquenlo, aun cuando sea una tabla de 10x10. ¿Me explico? Sí. Ahí está. Dale. A eso es lo que me refería. Yo le hago todas las modificaciones que quiero, le cambio el nombre de la columna, lo que vayas le saco aprendiendo, columna, sí. Le saco lo que quiero. Digamos, esa modificación no me va a afectar en el archivo original, no me toca el archivo original, o sea que cuando yo cierro todo mi proyecto y voy a mirar el archivo original, está de la misma manera que empecé, no como lo terminé de hacer acá. O sea, lo que quiero entender es si no me borra lo que hice, lo que está en el archivo. Comprendo. Original. ¿Tu nombre cuál es? Ulderico. Bueno, ¿alguien que pueda ayudar a Ulderico? ¿Alguien que se anime a contestar? No modifica para nada el origen de los datos, lo que hagas en Query. Al mismo tiempo que lo que hagas en PowerPoint, Power BI no modifica lo que tenés en Power Query. Esto que acaba de decir está perfecto, y lo único que agrego es que con la experiencia, porque no hay otra cosa que la experiencia, por más, no sé, YouTube que lea, con la experiencia, ustedes van a decidir si ese proyecto, por el miedo que tiene el alumno que preguntó, conviene esos cambios que hizo, sean muchos o sean pocos, hacerlos en Power Query o hacerlos en origen. Porque si son irregulares, ¿qué quiere decir irregulares? Supónganse que él lo que hace siempre, las primeras 3 filas, por algún motivo en Excel, vienen en blanco. Y a mí eso me va a hacer ruido. Entonces las tengo que eliminar. Pero ojo,
que yo lo que voy a eliminar siempre cuando capture ese archivo son las 3 primeras filas. A eso me refería. Y si, perdón, y si por algún motivo en origen, a partir del mes de junio, escuchen bien, el data entry de Excel decide insertar una 4ª fila porque quiere más espacio en blanco, o al revés, eliminar esas 3 filas, voy a tener problemas la primera vez que yo importe, porque voy a perder las primeras 3 filas reales, datos reales del set de datos que estoy originando. Ahí está. Por eso hablo de la experiencia. Hay cambios que convienen. La mayoría de los cambios convienen en origen por definición. Pero si son rutinarios, ni loco. Si no hay manera, escuchen bien, si no hay manera de que los nombres me lo pongan unos con mayúscula, otro con minúscula, otra primera con mayúscula, y no hay manera porque, bueno, por lo que sea, porque la persona que hace el entry en origen me los carga diferente. Bueno, pareciera ser que es un cambio sí o sí de Power Query. Entonces, donde una de las funciones es cargar los nombres con la primera letra mayúscula y siempre que Alberto esté cargado con la mayúscula y el resto con minúscula. Se estandariza y punto. Y entonces, por más que de pronto escriba al revés, A, L, B, E, R, T en minúscula y la O en mayúscula, no tengo ningún problema. Ahora, repito, este ejemplo que se me acaba de ocurrir a mí, ojo al piojo, igual va a saltar enseguida. ¿Por qué va a saltar enseguida? Bueno, si yo soy el responsable del proyecto y yo veo, por ejemplo, que hasta ayer tenía 10 y ahora tengo 7, o veo que hasta ayer tenía 10 millones de productos y ahora tengo 9 millones, ¿no? Bueno, es un indicio, pero ojo con los cambios en origen. Por eso digo que la experiencia, el lugar donde uno trabaja, si uno es responsable de capacitar al usuario en cargar los datos y en proteger hojas o en proteger filas, que me imagino que saben ustedes, etcétera, etcétera, bueno, duerman sin frazada, como dicen los chicos. Ahora, si no, tengan mucho cuidado. ¿Preguntas o seguimos? Gracias. Una pregunta. No sé si, entonces, ante un cambio no declarado del origen de datos, el Power Query o Power BI tiene, digamos, una... chequea si ha cambiado el origen de datos o no, o da un aviso. ¿Valida el origen de datos? Algunas cuestiones sí, otras no. Y el ejemplo, a propósito, bien rebuscado, porque si ustedes, vuelvo a repetir con onda, están descubriendo la diferencia entre hoja y tabla, no me extrañaría que si alguno de ustedes contrata a alguien, a quien sea, le muestre un Excel donde tiene, ¿cómo se llama? Filas intermedias en blanco, columnas intermedias en blanco. Por eso es importante la tabla. La tabla elimina todas, o sea, hay muchas, ¿se acuerdan que yo les dije? Aun cuando ustedes después de estas horas no sigan con Power BI, se van a dar cuenta que van a transformar todo en tabla. Porque de esa manera, ustedes van a estar minimizando la probabilidad de error, aún cuando del sistema de gestión, porque ustedes pueden seguir este camino, de un Tango, no importa, de cualquier sistema de gestión, ustedes pueden llevar a Excel y de Excel llevar a Power BI. Muy bien, ese es un camino que se suele dar. Bueno, ahora, ¿qué pasa si el que generó el Tango en la nueva versión hizo algún cambio? Bueno, ustedes lo tienen que detectar en origen. O sea, es la responsabilidad. Bueno, gracias a eso uno trabaja. O sea, uno primero trabaja, no sé, 100 horas con una empresa y después hace mantenimiento. O hace 100 horas de un desarrollo
y después al cliente le gustó y che, haceme para recursos humanos, no solo para comercial. Pero normalmente uno piensa, el Power BI es para ventas. Bueno, está bien, es lo más fácil de entender y qué sé yo, pero uno, después de mucho tiempo, se da cuenta que datos hay en todos lados. Bueno, no sé si fui claro o querés repreguntar. No, está bien, hay que controlarlo. O sea, no, Algunas cosas sí, otras no, ya te vas a ir dando cuenta. La mayoría no, pero no es... Y pregunta, cuando hay un error igualmente que cambió algún dato, ¿no te sale un error también cuando vas a manifestar la consulta en el Power BI? hay errores que sí, hay errores que Sí, no. porque yo trabajo visualmente, pero y a veces está mal algún dato de origen y me sale un error DAX, como nombraste también, o que me fije en tal lado, que por ahí capaz que el dato no está bien. Y bueno, Hay ahí hay muchos... que arreglar. En estas clases que vienen, nos vamos a cansar de ver datos que se pueden corregir con Power Query. Bien. Eso no quiere decir, o sea, como mínimo eso, porque es un nivel inicial, vuelvo a repetir. Hay muchas otras transformaciones que se pueden hacer. Y que recuerden que esas transformaciones quedan, déjenme, ahora el mouse acá está. Esas transformaciones quedan acá, quedan grabadas como una macro. Entonces, cuando yo capture el Power BI, hace todo el proceso, extrae, transforma y carga. Y yo lo único que hago en Power BI es, en inicio, apretar el botón de actualizar, porque seguramente vinieron, no sé, 100 ventas más, o un empleado nuevo, o discontinué un producto viejo. Claro, cada vez que cambias los datos del origen o los datos del proceso del dato, vos tenés que actualizar para que esté justamente actualizado el dato que vas a querer ver. Un solo botón, cuando esté terminado el proyecto, ¿sí? Listo. Sí. Aún cuando esté en proceso el proyecto, también haces actualizar, porque vos querés ver lo más actualizado a hoy. ¿Cómo puede ser que las ventas, si las consulto por país, me da 10 y las ventas, si las consulto por cliente, me da 9? Hay algo que está fallando. ¿Se entiende? Claro. No es hacer una planilla de cálculo, para quienes hayan hecho una planilla de cálculo, pero quienes tengan el espíritu analítico, va a ser, les aseguro, tocar el cielo con las manos. Yo sigo aprendiendo Power BI cuando tengo algún margen de tiempo, o me meto en un foro de gente que ya conozco, que es especialista en temas de Power BI. Siempre hay alguien que sabe más que uno. Y entonces ahí es donde uno tiene que recurrir. Por lo menos es mi perfil de hacer todos los días cada vez mejor el trabajo. Bueno. Esto es lo que preguntaban antes. Con transformar datos, me voy de Power BI a Power Query. Y lo que yo les decía antes, de Power Query a Power BI con cerrar y actualizar. Perdón, cerrar y aplicar. Y cierro el Power Query y aplicar todo lo que avancé, lo actualiza, pero me quedo en Power Query, porque tengo tiempo para seguir trabajando en Power Query. Son tips muy sencillos. Bueno. Primeras transformaciones muy, muy sencillas. Tienen casi la misma dificultad que en Excel. Yo quiero captura información en origen, como preguntó recién un alumno. Yo no quiero ser responsable de los datos del sistema de gestión, o del Access, o del PDF, o del Excel. Entonces yo los capturo tal cual, y lo primero que hago, después de navegar, es posicionarme en esta columna y con botón derecho quitar. Con botón derecho me van a aparecer miles de posibilidades.
vayan investigando, los que ya hayan instalando o los que terminen de instalarlo, porque les va a ser más fácil entender lo que yo ya vaya explicando en las sucesivas clases o hacer preguntas más inteligentes, más profundas, digamos. Entonces, de esta situación paso a esta. O sea, de 3 columnas paso a 2. Otra, cambiar el nombre a la tabla. La tabla se puede llamar Pepe, porque en origen se llama Pepe, o se llama tabla 1, porque en el Excel, o hoja 1, pero la hoja 1 es clientes. Entonces yo simplemente hago doble clic y le cambio el nombre a la tabla, o me posiciono en la zona izquierda, donde está el nombre, y la llamo cliente. O sea, lo puedo cambiar tanto en propiedades como en la zona izquierda. Simplemente para que lo sepan, con la misma facilidad que importo archivos XLS, X, puedo importar archivos CSV. O sea, una de las posibilidades, ahí lo tenemos marcado con el mouse, CSV, y lo único que tengo que tener cuidado, que era lo que decía algo creo que la clase anterior, porque me voy perdiendo con otro grupo que estoy capacitando, es asegurarnos de que los datos están en el formato correcto. Si no, el origen, modifico el origen, porque acuérdense que nosotros estamos creando macros acá internamente, no estoy tocando el origen, pero voy al origen y le digo que la diferencia sea el tabulador. Entonces, en vez de estar todo esto así seguido, va a estar separado como yo quiero que esté separado. Y acá, como siempre, la primera vez, en vez de basarme en las primeras 1000 filas o 200 filas, depende del formato de archivo que yo esté importando, siempre trabajen con el 100% del archivo. No lo van a hacer, no es lógico, no pasa nunca, fundamentalmente en este nivel, cuando yo importo datos, no dentro de Power Query. Yo todavía no entré a Power Query, yo estoy haciendo el la extracción, no estoy haciendo la T de transformación. Y acá vemos de vuelta la diferencia entre tablas y hojas. Lo que yo voy, háganlo, aunque sea para el ejemplo que creen ustedes, aprendan a transformar una hoja en una tabla y trabajen desde ese momento hasta que yo trabaje con ejercicios reales y dashboard reales, trabajen dentro de Power Query, si tienen ganas y tiempo, entre clase y clase, con un set de datos cuya hoja no sea una hoja, sino que sea una tabla. Alguien que me ayude y que me lea esta parte, por favor. Si seleccionamos una hoja, trae toda la hoja, rellenando con nulos las columnas o filas en blanco. Si seleccionamos una tabla, solo nos devuelve esa única tabla, aunque en dicha hoja existieran otras tablas. Trabajar siempre que se pueda, preferiblemente con tablas. Yo sacaría preferiblemente. Más que nada, porque me va a rellenar con nulos las columnas y filas, y si me las rellena muy a la derecha o muy abajo y no me entero, después voy a tener ruido, el modelado y ni hablar en los dashboards. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar con tablas. Esto hablando, repito, de los archivos que habitualmente vamos a trabajar en este curso, que son archivos XLSX. ¿Se entendió esto finalmente entonces, gente? Sí. Porque yo voy a, cuando yo busque y rutee ese archivo que se llama ventas, voy a ver todo esto. Porque lo voy a ver repetido a, qué sé yo, ¿dónde está ventas? Acá está. Rango ventas,
o rango o moneda. Pero yo tengo que elegir la tabla de ventas, la tabla de moneda, o en este caso moneda 1. Porque en realidad, si bien las dos invocan a la misma hoja, esta está pura y esta puede estar sucia, pero como aparte, previo a esto, ustedes debieran saber la diferencia entre hoja y tabla, ustedes acostúmbrense a transformar lo histórico, lo presente y lo futuro, que trabajen en Excel en tabla. Bueno, y ahora vamos a importar datos de orígenes externos. Bueno, esto es lo que yo decía. Es mejor importar archivos de igual estructura desde la carpeta a importarlos de a uno y luego combinar y anexar. Esto simplemente es lo siguiente. Tenemos la posibilidad que si en una carpeta tenemos un montón de archivos, imagínense carpeta ventas, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, o carpeta de productos nacionales importados, o productos, qué sé yo, de sucursal A y sucursal B, y todos tienen la misma estructura, vamos a capturar la carpeta, y capturando la carpeta, automáticamente me toma todos los archivos que están adentro. Esto es un concepto avanzado, sépanlo, tarde o temprano les va a ser de utilidad cuando ustedes ordenen la información y les va a ahorrar mucho tiempo. Otra, obtener datos más carpetas, conectar, examinar ruta, carpeta, aceptar, combinar y cargar, ejemplo, tabla 1, cargar. Fíjense, este es el ejemplo. Archivo de ejemplo, primer archivo. El origen. Me toma todos estos datos. Pero yo resulta que yo quiero ver de un determinado campo si hay o no hay objetos, filas vacías. Y entonces, ¿qué hago yo? Me posiciono en ese campo y así como yo le dije, botón derecho, quitar columna, botón derecho, quitar fila. Porque trabaja como un filtro, solo que el filtro en Excel los mantiene. Acá los elimina. Repito, los elimina, pero si después me arrepiento o para otro proyecto los quiero y demás, no solo que los sigo teniendo en origen, sino que simplemente este paso, que es uno de los tantos pasos que yo voy generando en la zona de la voy a llamar macro para que ustedes lo comprendan rápidamente, yo después puedo cambiar de opinión y sacarlo. Entonces, yo puedo decidir, repito, acá están los tres. Están productos que están en blanco, productos M y productos R. Si yo le doy a aceptar, me van a quedar productos M, productos O, productos R, y el día de mañana que yo agregue productos S y Z a este archivo de origen, estos artículos se van a incorporar. ¿Por qué se van a incorporar? Porque en el campo tipo solamente voy a haber quitado los vacíos en mi macro. Y como estos tienen una S o una T, al igual que las R, los O y los N, me van a quedar todos esos registros. En síntesis, este es un ejemplo más de una macro que me sirve no solo para limpiar la situación actual, sino que me detecta automáticamente cambios en origen. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy eliminando no es todo lo que no sea, yo podría crear que solamente me deje los M y R, pero no, yo hago botón derecho quitar vacíos, porque si yo cliqueo acá y dejo solamente M y R, cuando yo en origen, cada vez que yo trabaje con ese proyecto, incorpore productos SIT, no me van a aparecer los productos SIT y no me van a llegar
ni a mi modelo, ni a mi dashboard. ¿Se entiende o más o menos? Preguntas. Una pregunta, si yo, no sé, sería destilo o quito lo que está vacío y tal vez había datos en las otras celdas, no sé, en las de la misma fila. Pero lo omití, es un error mío. Pero niña, por supuesto que vos sos responsable de haber quitado, vos sabés que los productos que están vacíos, tu jefe, tu subordinado, tu hermano, que es el gerente de administración que te contrató, o tu usuario final, que te dijo, sacame los vacíos. Está bien. Claro. No sé si fui categórico. Sí, total, está bien. A vos te tiene que dar firmado en la documentación y en el relevamiento, no quiero productos vacíos porque son irrelevantes, o porque son de errores, por más que sin querer tengan el nombre del artículo, el color y el nivel. No tiene tipo, chao, no me interesa. Ok, y una pregunta más. Perdón. Sí. Por eso es importante que ustedes, cuando se posicionan en la columna tipo, sepan de lo que están hablando. Ustedes están, primero, para extraer, ustedes ya tienen que haber relevado. Sí, es cierto, sí, está bien. Déjame terminar. Para transformar, ustedes ya tienen que conocer mínimamente el set de datos, y si no, volver a preguntar. Che, en el relevamiento no me quedó claro. Y esto que vos me preguntás a mí, preguntáselo a tu jefe, no me lo preguntes a mí. Está muy bien la pregunta. ¿La entiende el resto? Que es muy, muy jugosa la pregunta. Sí, que se están perdiendo tal vez otros datos. Que pueden llegar a ser importantes, y por un error en el relevamiento y supongamos que son 10.000 registros y que simplemente había que poner un nuevo código en el ¿cómo se llama? En el archivo de maestro de productos, y cargar que productos S son suéteres y productos T son, no sé, textiles en general, qué sé yo, lo que se queda. Bueno, si ustedes no lo cargaron en el archivo maestro, o si sí lo cargaron en el maestro, pero acá, donde está el de categorías y el de precios, y donde aparte de haber un código, como acá, hay algo más detallado que la categoría de artículos, que es supóngase que este es un archivo de maestros de categoría de artículos. Lo cargaron acá, pero acá todavía no le cargaron el tipo. Y es simplemente colocarle a los suéteres una S y a los T de textiles una T. Y bueno, van a estar perdiendo información. Sí, perdón, alguien preguntaba. Una pregunta más, perdón, Guillermo. Pregunte. Es mejor importar datos, importar archivos por carpeta cuando son del mismo tipo. ¿Qué pasa si yo tengo una carpeta que tengo diferentes, qué sería? La misma extensión de archivo, ¿no? Cuando se habla del mismo tipo de archivo, la misma estructura, digo. Tienen que tener mucho cuidado. Ante la duda, y en esta primera etapa, no le den bolilla al primero de los dos renglones. Ok. Importen por archivo. Tienen que estar muy seguros. Por eso doy el ejemplo de ventas. Si a alguien se le ocurre que las ventas, por el motivo que fuere, está mal, pero no importa, la van separando en venta de enero, febrero, marzo y abril, y hace 40 años que están en la empresa, y hace 40 años que tienen el mismo campo, importen la carpeta. Ok. Pero tengan cuidado, que tal vez a partir del 1 de enero del 2024, a alguien se le ocurre agregar o sacar una columna, y se le puede ir todo al demonio. Porque ahí sube todo junto, ¿sería la información? Y sí, porque la macro que vos creaste, que tiene que ver con lo que yo te estoy enseñando ahora, dice, carga la carpeta, no cargues los archivos uno a uno. Claro, sí, está bien. Igual te vas a dar cuenta enseguida, cuando pasa 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, y no aparece en venta y no aparece en venta del 2024, decir, ¿qué está pasando? Claro. Y entonces adaptás todo el resto al 2024, o adoptás el 2024 a todo el resto, lo que te sea más fácil. Ok. Ser responsable de un proyecto
no digo, es casi equivalente a lo que es el gerente de ventas, ser responsable de sus vendedores. Ustedes están tirando la información sobre la cual el usuario final decidió contratarlos a ustedes para tener información constantemente actualizada y dinámica. Son las dos palabras más mágicas, es mucho más que esto, ¿no? Para este nivel inicial. Actualizada, porque hacen un clic y se actualiza, y dinámica, porque hacen un clic y impacta. ¿Vieron recién que en los atletas había cuatro hojas diferentes con 4 análisis diferentes y en cada una de ellas había 3 o 4 gráficos? Bueno, ustedes cuando actualizan, impactan en todos los slides, en todas las solapas del Power BI y en cada uno de los dashboards del Power BI automáticamente. Sí, ¿algún comentario? Sí, Guillermo, una consulta específica. Cuando te salen errores, acá por ejemplo en el campo código de artículo, salen errores, pulsé la tecla para ver los errores y me dice que no se puede convertir en numérico. A ver, la planilla tiene códigos, el sistema que arma esta planilla tiene códigos alfanuméricos y tiene códigos numéricos. ¿Qué se hace? Te lo marca como error. Bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Entendieron toda la pregunta? Sí. O sea, el sistema entendió que había un error porque encontró algunos códigos con letras, con números y letras. No, perdón, yo entendí la pregunta. ¿Quién está preguntando? Claudio. ¿Qué tal, Claudio? No, está buena la pregunta, pero quiero saber si los demás lo entendieron para no responder directamente o para no abrir el juego a ver si alguien conoce la respuesta. ¿Hay alguien que no entendió la pregunta primero? Bueno, calla para siempre. ¿Hay alguien que sepa la respuesta? Porque también es avanzada, pero la voy a dar ahora. ¿Hay alguien que se imagina la respuesta? Porque tiene que ver con zafar. Es como, obvio, tiene que ver con la experiencia también. Pero si trabajaron mucho con sistemas de gestión, o con, no sé, SQL, o con SAP, o algo profundo, con Excel, con funciones avanzadas, nadie sabe la respuesta. La respuesta es que cuando nosotros abrimos, a ver si se llega a ver bien, fíjense, a ver si en la hoja siguiente, y de paso a la hoja siguiente, porque necesito otra visualización para... Sí, ya puede ser un poco mejor. Fíjense, supónganse. No. Vamos a hacer una cosa. Explico esto y paso a la respuesta tuya, Claudio. ¿Me aguantás? Sí. Bueno, esto tiene que ver con aquellos que hayan hecho el proceso normal, pero estándar, de ir capacitándose profundamente en la secuencia de herramientas básicas para un control de gestión, mínimamente 10 áreas de herramientas básicas, después haber dominado Excel, después haber visto los complementos avanzados de Excel, y esto tiene que ver con, para el grupo que yo vi, ya estuve relevando, que saben complementos avanzados Power, qué ventaja tienen de haber sabido hacer eso. Cuando ustedes en Excel ya tienen el Power Query generado, porque recuerden que el Power Query existe en los complementos avanzados Excel, en Power, incluyen el Power Query. Entonces ustedes ya limpiaron los datos, ya hicieron las relaciones, que lo llama Power Pivot, y ya pueden hacer tablas dinámicas tan sofisticadas como esta, que traen información de muchas hojas de cálculo, no de una sola,
En Power BI hacen archivo y la palabra mágica es importante. Entonces, para aquel grupo que me dijo que ya sabe Power, complementos avanzados Power, y que lo que quiere es minería, o lo que quiere es un prediagnóstico, lo que quiere es otra cosa, y obviamente lo que quiere es Power BI, por eso está sentado acá, haciendo archivo Power BI e importar, automáticamente trae todo al Power Query y al modelo. Entonces yo ya puedo cerrar y aplicar en Power Query y ir a mi dashboard y hacer dashboard obviamente mucho más sofisticados o tablas dinámicas mucho más sofisticadas que él. Lo distraje un poquitito porque viene a cuestión de por qué era importante esa secuencia que yo les decía de sistema de gestión, Access, Excel y herramientas básicas para hacer un eficiente control de gestión. Como gestión segura, lo más básico, y como gestión segura, lo más avanzado, Power BI. Bueno, y ahora vamos a contestarle al joven. Bueno, acá lo está haciendo, estamos viendo cómo lo hace, importar, me trae los objetos, me trae las 3 tablas que yo hice ya en Excel y ya puedo trabajar con las 3 tablas en cuestión. Y ahora vamos acá, a la pregunta. Si bien es importar datos de una base de datos de SQL, esto puede ser válido para importar datos desde Excel. El señor decía, para recordar, que por ejemplo, a ver si tengo algún campo piola, bueno, no importa. Imagínense que este es el campo de código. Ah, no, este. Que acá se ven todos números, lamentablemente, pero no importa. Tengo números, tengo letras, tengo números con letras y demás. En este caso, por default, pero recuerden, la primera vez, no descansemos en Power Query. Yo soy el responsable al que van a felicitar y al que me van a dar un premio y el que me van a renovar el contrato por haberle hecho bien. Pero también voy a ser aquel que me van a decir chau, hace 2 años que está trabajando y todavía estoy teniendo errores de suma, también. Entonces, si yo veo 1, 2, 3 acá, ¿qué me está queriendo decir? Que reconoció que todos los códigos son numéricos. Yo puedo decidir con botón derecho, me aparece, entre otras cosas, tipo de dato o algo así, no me acuerdo, o tipo de campo, algo así, y lo transformo en alfabético. Ese es el truco que yo te aconsejo a vos, Claudio, o al resto de la gente que le pase lo que le pasa a Claudio. No sé si se entendió. O sea, perdón, ¿no? Sí. La norma. Es darle el mismo formato a todas las columnas. O sea, que no tenga un formato como haces en Excel, que elegís el formato fecha. Bueno, voy a tratar de gritar ahora. Tienen prohibido, después de capturar por primera vez en un proyecto, ya sea en chiste, como digo yo, para jugar durante este curso, o los que yo les dé para ir practicando durante o fuera del curso, o los que ustedes empiecen a trabajar de verdad fuera del trabajo para no pasar vergüenza al principio, tienen prohibido dentro de las primeras conversiones, después de originar, navegar, tienen que verificar que los campos que forman parte, en este caso, la tabla DIM Currency, que es esta tabla de acá, está correcta. ¿Y qué significa estar correcta? Ni más ni menos lo que dijo la señorita. Tienen prohibido tener una columna que, como les pasó a Claudio porque se avanzó un poquito más de la clase, se encontró con un error porque estaban conviviendo campos numéricos, campos alfabéticos, y el pobre Power Query no sabe qué hacer. Claro. Entonces, como
Vos podés tener dos opciones, Claudio o todos. Si hay un error, corregirlo. Pero si siempre van a venir, o desde hace 30 años, esos son los códigos de tu empresa, transformarlos todos en alfabético acá. Y listo, se te acabó el problema. Pero lo que puede haber pasado, Guillermo, a ver, la intención en el trabajo del query y del Excel la intención fue poner ese campo todo alfabético. Acá, evidentemente, estos campos quedaron, son unos pocos campos, ¿viste? De 30.000 registros quedaron 56. Evidentemente quedaron como numéricos y no los puede leer, ¿no? Bueno, transformar, vuelvo a repetir, botón derecho, tipo de dato, alfabético, texto. Sí, ok. ¿Se entiende? Sí. Pero vuelvo a repetir, no siempre esa es la solución. En tu caso planteado, vos me estás diciendo que vas a seguir teniendo campo, vas a seguir dando de alta, no sé qué archivo es, suponete que es de artículo. Vas a seguir dando de alta campos alfabéticos y campos numéricos que van a convivir entre sí. Listo. Deja en origen todo lo que está. No compliques al data entry de Excel. Y vos acá vas a ser el responsable por única vez. Porque vuelvo a repetir, esa es la magia de acá, de haber apretado botón derecho y haber transformado el tipo de dato en alfabético. Entonces, los alfabéticos quedan como alfabéticos. Y lo que erróneamente los interpreta como numérico porque se equivoca, Power Query no es perfecto, por eso hay que limpiar con con pocos clics, muchos de los errores típicos que suele haber cuando uno captura datos, porque no es inteligencia artificial, esto no es minería de datos, esto es análisis de negocio. Estamos viendo los errores típicos y casualmente fue un error típico, por eso me demoré en explicar. ¿Lo entendió el resto de la gente? Sí, esto lo podés arreglar en el mismo lugar donde me aparece el error, donde me está marcando el error. O sea, porque yo le di clic derecho, aparece la posibilidad de cambiar tipo, le doy texto, pero sigue diciendo error. Bueno, entonces, no. La manera de corregirlo, yo no sé dónde está, no estoy viendo, pero la manera de salir de ahí. Estoy en transformar. Bueno, no tenés que estar en transformar, tenés que estar adentro de Power Query. Ok. Adentro de Power Query, capturás basura y empezás a usar la pala, el escobillón y la aspiradora que yo te voy a ir enseñando durante estas próximas 3, 4 clases, hasta llegar a modelado y hasta llegar a visualización. Ok. ¿Se entendió el resto? ¿Preguntas o sigo? Bueno, sigo. Bueno, esta es otra posibilidad. Acá tienen como ejemplo poder abrir archivos que duermen en, que duermen en, a ver si puedo ir para atrás. Que duermen en la web. Entonces, si yo de pronto descubro que un archivo que duerme en la web enriquece mi modelo, lo capturo. Y también lo limpio. O sea, cada archivo que yo cargo, a laburar en Power Query, no se apuren. Porque ese es el proceso. Bien. Estos son 2 ejemplos que si ustedes quieren, hay miles de... ustedes pueden navegar y descubrir otros ejemplos, que sería, que eso es lo que me gustaría que hagan ustedes. Que empiecen a trabajar con un Excel real o inventado por ustedes y que cada cosa que vayamos viendo la vayan practicando. Por ejemplo, naveguen por internet y de pronto digan, uy, esta es una tabla que sería piola, aunque sea rebuscada, aunque sea rascarse, como me estoy rascando yo ahora, rascarse la patilla izquierda con la mano derecha, pero háganlo. ¿Para qué? Para tener 2 tablas y después para modelar y para... ¿Entienden? O sea, de a poquito vayan aplicando lo que vamos viendo y si no, ahora
Vamos a interrumpir acá. Escucho preguntas de la clase de hoy. Y como sugerencia, yo, por ejemplo, abrí de una web de mercado, abrí una página de cotizaciones de la bolsa de valores y me la tomó perfectamente. Hice unas modificaciones y la modifica con el query perfectamente. Muy bien. La grabé y la tengo como una prueba más que hice. Es más, ¿tu nombre cuál es? Ulterico. Entonces, lo que te sugiero, esa tabla, forzala. A medida que vayamos viendo más herramientas, o trabajarla con las herramientas que vayamos viendo, o inventarle otro archivo que ya podés tener hecho, o que podés crearlo, o que podés ir a internet también, pero en principio, hacé un poco de cada cosa, o capturá ahora un PDF, vamos a ver cómo se captura. Son cosas que van a tener que hacer tarde o temprano. Entonces, vayan practicándolas y preguntándolas a medida que la van haciendo. Sí, correcto. Yo abrí esa, que es de la web, abrí un Excel, también importé un Excel, importé un CSV, y bueno, ya son 3 formatos diferentes que voy abriendo y lógicamente a medida que avance voy a ir abriendo más. Golazo. Ese es el verdadero camino. O sea, a vos te auguro, como decía un famoso, con quien sea, conmigo o sinmigo, que también, como estás entre los 20 y 29 años, te auguro ser un futuro alumno de ciencia de datos, no de análisis de datos. Por dos. ¿Pero por qué te digo esto? Porque es realmente tocar el cielo con las manos. ¡Ojo! No es para todos, ¿eh? No es para todos. No se sienta mal aquel que la está sufriendo, digamos. Guillermo, una sí. Pregunta. Dale. Si yo importo de Excel, previamente convenientemente tendría que transformar una hoja en tabla, ¿sí? Sí. Si yo importo de PDF, no voy a tener tabla, voy a tener unos datos importados de otro tipo de formato. Digo, si importo desde otros formatos que no sean Excel, ¿me pierdo esa posibilidad? ¿O se supone que los datos ya están más limpios? ¿O se supone que, no sé? No, tenés que ser ama de casa, lo lamento. O sea, voy a tener que trabajar desde el Power Query limpiando más artesanalmente, digamos. Sí, cuando veas lo artesanal, va a ser igual que lo que hice recién. Para tener una columna botón derecho, o para la pregunta que hizo Claudio, botón derecho cambiar tipo. Okay. Y de eso vamos a ver como 20, no puedo ver todas, pero vamos a ver 20, 30 para dejarle tiempo a modelado y para dejarle tiempo a visualización. Y una pregunta más, si yo importé una hoja y me olvidé de pasarlo a tabla, ¿no tengo manera en el Power Query transformarlo a tabla? No, tenés... o sea, si yo ya modifiqué cosas y digo, no me di cuenta que no importé la tabla, no creé la tabla. Tenés 2 probabilidades. Es muy de novata la pregunta, pero bueno. No es de novata. Por eso te digo que tenés 2 probabilidades. No te digo ni que está bien ni que está mal. Si te sobra el tiempo, empezar de cero. Ok. Si no te sobra el tiempo, y da la casualidad que tu tabla empieza en A1 y termina en J100, por decir cualquier ejemplo, y entre A1 y J100 no tenés ningún espacio en blanco, no tenés ninguna mugre, no tenés ningún gráfico insertado, y a su vez de J100 en adelante, hacia la derecha o hacia abajo, no tenés otras cosas, dormís sin frazadas y no tenés tiempo. Pero si no, estás aprendiendo, son los primeros pasos, educate, o sea, decí, porque cuanto más lo hagas, se te va a automatizar eso. Claro, okay. No, por eso decía que es de novata, porque me imagino que uno con el tiempo adquiere el hábito de transformarlo. Y más vas a requerir el hábito cuando descubras no solo cómo se transforma una hoja en una tabla, sino cuando cliques en el navegador y digas ventajas. No, sé cómo se transforma, de una tabla respecto de una hoja.
No, sé transformar, pero digo, no sé, por ahí uno se olvida, qué sé yo, en la ansiedad a veces uno importa, no sé, sube el archivo y empieza a trabar, eso me imagino. En mi época había una frase, la ansiedad mata al hombre y embaraza a la mujer. Hoy día no sé cómo es el tema, pero por la duda no lo digo, a ver si me dicen acosador o qué sé yo. Pero bueno, es lo que se me ocurrió y suelo ser muy franco, muy directo. Pero no sean ansiosos, vayan paso a paso. Créanme que los estoy llevando y le estoy dando el tiempo, ahora que miraba la hora, las preguntas. Repito, podés seguir. Si ya estuviste haciendo 200 horas y no tenés tiempo, y bueno, seguí, no pasa nada, no te vas a morir, porque de última estás aprendiendo. Pero acostumbrate y más que nada, repito, si tienen tiempo de ver las ventajas de un formato respecto de otro, dentro de una hoja, tener se llama rango de datos a una hoja común y tabla a una hoja con formato de tabla. Sí. Eso es lo que tienen que buscar, diferencia entre rango de datos y tabla. Bueno, gente. Gracias. No, gracias, hasta luego. No sé cómo dice, pero Adiós, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Saludos. Chao, gracias. ¿Dónde apagó?